El Kiosco. Esta mañana en Palacio Nacional la presidenta habló de la derecha en nuestro país y la derecha fuera de nuestro país. Están muy enojados, muy molestos, les duele el estómago porque durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se logró comenzar la transformación del país. Para empezar, hubo justicia social en muchos rubros, pero uno de ellos, quizás el más visible en los últimos días, es la disminución de la pobreza. Nuestro compañero de Capital 21, José Manuel Fuentes, le preguntó a la presidenta sobre el artículo que publicó Mary Anastasia O'Grady en el periódico Wall Street Journal, un periódico de Estados Unidos. Ahí se habla de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En este artículo de este periódico estadounidense, le dicen a la presidenta, le sugieren que debe de alejarse del movimiento de transformación, que debe de alejarse del expresidente López Obrador, porque según ellos, según la derecha, según la visión del conservadurismo, el expresidente López Obrador pues va de mal en peor, dicen ellos. Está relacionado con el crimen y su gobierno no dejó buenos resultados. Eso dicen la derecha de nuestro país. ¿Te acuerdas, Arlene, cuando decían, por ejemplo, que el expresidente López Obrador estaba escondido, que no iba a votar en la elección judicial? Sí, me acuerdo. Y cuando sale a votar, algunos que creen en la derecha, que le creen a sus Dijeron voceros, que era pantalla verde, ¿te acuerdas? que era un holograma, que era en un set, que no había salido, que porque dicen que está escondido. Le dicen, no puede salir López Obrador porque la gente lo va a agredir. Salió el presidente López Obrador y todos diciéndole, mi presidente, le decían, mi viejito, viva Andrés Manuel, le decían, ¿no? Y los voceros del conservadurismo en nuestro país y fuera del país se quedan con su coraje. Bueno, hoy le pregunta nuestro compañero de Capital 21 a la presidenta Sheinbaum sobre cómo ve a este periódico, el Wall Street Journal, y a quien escribe este artículo que le pide a la presidenta alejarse del movimiento de transformación. La presidenta recuerda que el movimiento de transformación es una lucha que tiene décadas y que son compañeros de lucha quienes están junto a ella, y que Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, es un compañero de lucha. ¿Cómo se va a despegar la presidenta del pueblo de México que lleva décadas luchando por la justicia y la democracia en nuestro país, Arlene? Así es, y esto va en dos sentidos. En primer lugar, saben la fuerza que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso de forma mañosa quieren que ya se deslinde porque saben perfectamente que juntos se convierten en ese cambio a la política. Y a otra es que están muy molestos porque, ¿cómo no estarlo? Si les quitó el manto protector, les quitó las cajas chicas, les quitó incluso aquellos proyectos que buscaban succionar aún, ya no estando en el gobierno, como es el aeropuerto de Texcoco, estos contratos millonarios. Y aún peor, hizo en 6 años lo que ellos no hicieron en décadas. ¿Cómo no van a estar molestos si en 6 años les demostró que sí se puede gobernar para el pueblo? Vamos a escuchar a la presidenta. Fíjense qué coraje le tienen al presidente López Obrador, de dentro y de fuera, las derechas, los conservadores. No pueden entender el fenómeno mexicano, político, social. Y es muy sencillo, aquí se empoderó el pueblo decide en México. La presidenta solo tiene dueño, amo, que es el pueblo de México. Y eso fue gracias a la Cuarta Transformación y a la conciencia del pueblo de México de reconocer su fuerza y su historia. Entonces estos artículos, que por cierto ahora cada día sale uno distinto, ¿no? Antes no mencionaban a México y ahora es el tema. Pero a ver, ¿por qué no hablan de los 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza? ¿Por qué no hablan de cómo aumentó el salario mínimo? De los programas de bienestar, de las obras de infraestructura que se hicieron y que ahora estamos haciendo. ¿Por qué no hablan de la reducción del 25% en los homicidios dolosos en el país en 11 meses? ¿Por qué no hablan de la atención a los jóvenes? ¿Por qué no hablan de las escuelas preparatorias que estamos haciendo? ¿De las nuevas universidades Rosario Castellanos? ¿Por qué no hablan de una estrategia que es parte de la Cuarta Transformación? No, de eso no les interesa hablar. Es una elucubración
y una construcción que está solamente en su cabeza y que tiene un objetivo: hacer propaganda en contra nuestra o generar insidias adentro de nuestro movimiento. Solo que se van a quedar con las ganas, afuera y adentro. Todos aquellos que quieren que le vaya mal al pueblo de México no le va a ir mal, porque hay un gobierno que está con el pueblo, así de sencillo, y eso no va a cambiar. Su coraje, su molestia les hace inventar cosas, les hace imaginar cosas, van a la ciencia ficción. Resulta que recientemente el periódico español ABC publicó una nota, publicó información donde supuestamente se afirma que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente López Obrador, se va a vivir a España. Dicen que ya está allá y que su hijo también va a estudiar allá. Bueno, hoy se desmintió mediante una carta de la doctora Beatriz. La presidenta habló de este tema en Palacio Nacional. Ayer sale en el periódico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España. Me dio un poquito de miedo. Y vean hoy todos los comentócratas criticando. Ella vive en México. Ya lo respondió. Ah, pero la mentira. Y luego, ¿por qué me refiero a esto? Porque a pesar de una buena parte de los medios que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que bajaron 13.4 millones de personas, salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. Eso no es algo bueno para el país, porque les duele. En vez de que dijeran qué bueno, no, es ni siquiera nota de periódico. Esta noticia fue retomada por El Universal y Reforma. Reforma, el mismo periódico que en toda la semana de la semana pasada jamás habló de los 13.4 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza y que además, según la propia Constitución, ella tiene derecho a réplica y estos medios deberían de publicar la carta máximo el día de mañana para que pueda tener pues una visibilidad lo que ella menciona. Y es que específicamente menciona que es falso lo que dicen y por otro lado que están molestos porque lo que hizo Andrés Manuel López Obrador fue demostrar que las cosas se pueden hacer diferentes. Estamos de regreso en la Mañanera 360. Estábamos hablando de cómo el conservadurismo, la derecha en México y fuera de nuestro país, en España, por ejemplo, están muy molestos por los cambios que hay en nuestro país. De cómo el expresidente López Obrador logró demostrar, como lo dice Sarlín, que se pueden hacer las cosas de una forma distinta. ¿Cuál fue la forma distinta? Con honestidad y defendiendo al pueblo de México. Y, pues bueno, un diario español, el diario ABC, publicó que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, están diciendo ellos, ya está en España, ya está viviendo en España, su hijo va a estudiar acá en España. Y pues bueno, hoy esta mañana la doctora Beatriz Gutiérrez Müller los desmiente, falso de toda falsedad. Yo vivo en México. La presidenta afirma esta mañana que ella ya tenía la información de que ella estaba viviendo en México. Y pues bueno, en muchas columnas, los comentócratas en los diarios de circulación nacional ya están sacando el tema de cómo es posible que durante el gobierno del expresidente López Obrador se exigiera a la corona española una disculpa, que ofreciera una disculpa por las atrocidades cometidas durante la conquista en nuestro territorio, y ahora es en la doctora se va a vivir a España. Pues falso de toda falsedad. Están tan molestos que inventan noticias. Y León cree que todos son de su condición y su obsesión con España en realidad viene de ellos, donde sus expresidentes efectivamente viven en España. Sí. Y hoy la presidenta recordó cómo el Movimiento de Transformación es la lucha social de décadas del pueblo de México. Los integrantes de su gabinete estuvieron con ella en los movimientos, en las marchas. Les tocó pasar el fraude en el 88. Les tocó el fraude de 2006. Les tocó la
elección mal realizada, también un fraude porque se compró el voto a través de las tarjetas Monex en 2012, en la elección que ganó Peña Nieto. Bueno, vieron triunfar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, vieron triunfar el Movimiento de Transformación después de décadas de lucha. Esta mañana la presidenta destacó el papel que ha tenido su gabinete al frente de su gobierno, pero también defendiendo la dignidad de nuestro país a través de años de lucha social. Así lo comentó. Es que la presidenta se tiene que separar de el presidente López Obrador. Pues lo dije siempre, lo he dicho toda la vida, si luchamos juntos, somos parte de un movimiento de transformación. Miren, los que están aquí, todos. Bueno, hay algunas más jóvenes. Pero Ariadna, años luchando con el movimiento de transformación. Ahora, pues trabajamos juntas, ella es secretaria de Bienestar, a mí me eligió la gente para presidenta, pero hubo una época en que juntas cuidábamos las manifestaciones, agarradas de las manos, juntas trabajamos en muchos temas. Con Edna nos conocemos desde que el presidente López Obrador fue jefe de gobierno. Nos tocó juntas hacer unas viviendas ahí en Alfonso XIII, donde arriba pasaba el segundo piso de Periférico. Octavio, bueno, no se diga, desde Tabasco, desde los éxodos por la democracia. Rocío Mejía, también, años en la lucha. Yabneli, también, es más joven que nosotros, pero Rodrigo Chávez también, años en la lucha del movimiento popular. Iván Escalante, él me entrenó para que yo pudiera ser vocera del presidente López Obrador en el 2006, en su campaña. Iracheta, él nos conocemos más reciente, y bueno, la jovencita que se incorpora al equipo. Pero son muchos años de lucha. Pues ¿cómo creen que vamos a traicionar lo que somos? O a llegar a marearnos al poder. No, eso es del pasado. Y vámonos a temas legislativos, porque esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que tendrá una reunión con los presidentes de la Jucopo del Senado y de Cámara de Diputados, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, donde van a discutir las iniciativas que serán enviadas en este nuevo periodo de sesiones, y también se viene la renovación de la presidencia del Senado de la República, otro tema importante en la agenda. Vamos a escucharla. Y vamos a ver el periodo de sesiones que ya empieza el 1 de septiembre. Hay una serie de iniciativas, como ya habíamos platicado, y algunas otras iniciativas que vamos a enviar al Congreso, que ya vamos a presentar aquí en la mañanera, y que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno, de cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas en este periodo. Y recuerden que hay pendientes de la reforma al Poder Judicial, está la ley de aduanas y está todo el paquete económico.